Besiat Shmei. Vamos a hablar sobre Parashat Noah. Hoy es el día del aniversario, 10 años que falleció la Gioret Tzedek y el misma Bat Abraham Avinu. Y vamos a tocar temas que tienen un poco que ver con las cualidades que ella tenía, cosas que nos enseñó, cosas que enseñó a todos, no solamente a los que vienen a hacer la conversión, sino también a los mismos Yudim. Nos enseñó muchas cosas, Baruch Hashem. En la perashá anterior, nosotros ayer leímos Perashat Noah, y la historia de Noah comienza al final de la Perashat Bereshit. Después de que la Torá nos cuenta todas las cosas que hizo la generación del diluvio, todas las barbaridades que hace la generación del diluvio, de repente dice, Noah Matzahen, Noah cayó en gracia a los ojos de Hashem. Después comienza la perashá que leímos ayer. Estas son las generaciones de Noah. Noah, el nombre Noah, ¿qué es el nombre Noah? Dos cosas. Una, agradable, Noah es agradable. Y también, si Noah lo leemos al revés, leemos gen, gracia. Que Noah era gracia, por eso está en gracia los ojos de Hashem. Y en el Midrash encontramos, estas son las generaciones de Noah. Nija, él era agradable con con los del cielo y agradable con los de la tierra. Como dicen nuestros sabios, que tenemos que ser nos la Shamaim, nos la Briot. Tenemos que hacer las cosas bien para Hashem y las cosas bien para las creaciones, para todos los que... Y así era Noah. Y explica el Hatán Sefer, es el libro, ajá, que lo contrario era la generación. Por eso, por eso la discusión de que si Noah era justo en su generación, ¿por qué? Porque era lo contrario a lo que era la generación. Dentro de la generación de malvados, él sobresalía como una persona justa, o si era justo en relación a ellos. Y en relación a personas justas no lo iba a hacer. Por eso nosotros encontramos que Rashi explica, cuando dice, comienza la perashá, y dice, no era justo e íntegro en su generación. Hay una discusión de algunos alaban a Noah y otros critican a Noah. Los que lo alaban a Noah, que dicen que Noah era justo dentro de una generación de malvados. Entonces, más y más va a serlo en una generación de gente justa también, una generación de gente con mejores cualidades, va a ser mucho más justo. Y otros lo critican a Noah diciendo, está bien, comparado con la gente malvada, Noah es justo, y comparado con gente justa, seguro que no sería nada. Parece un poco cruel esta comparación, pero es una comparación que hacen nuestros sabios, y sobre eso es una discusión que tiene origen en el Talmud, y discuten mucho sobre eso los sabios. Pero hoy no va a ser el tema que vamos a discutir. Nosotros vemos que no era agradable con todos y caía en gracia a todos. Y algo maravilloso nosotros encontramos en el Midrash. El Midrash Tanjumán, nos dice Rabí Abraham Elimelech Biderman, Shilita. Y así está escrito. Noah es un hombre justo. ¿Por qué justo? Esto nos dice Rabí Biderman. Hoy en día, este es justo, este es justo, este es justo, este es otro, este es un hombre justo, esta es una mujer justa. Todos somos justos, aparentemente. Todos somos justos, todos somos piadosos, todos somos leonín, todos somos gaón, grandes sabios. Pero si nosotros vamos hacia atrás, nosotros encontramos a Gaón, encontramos al Gaón de Vilna, encontramos a Rabbi Nissim Gaón y algunos otros más y no muchos más. Si buscamos justos,
¿Cuántos justos aparecen en la Torah? Creo que le preguntamos la semana pasada. ¿Cuántos justos aparecen en la Torah? Dos. Yosef, Asadik y Noah. Y Sadik no aparecen más. ¿Por qué son justos? Porque ellos alimentaron a las creaciones de Akadosh Baruj Hu. Por eso se llaman justos. Porque ellos dieron de todo lo que ellos tenían. Yosef, bueno, Yosef era virrey, pero también él alimentó a todo el mundo, gracias a su inteligencia. La inteligencia que yo le puso, por supuesto. Y Noah, está escrito que no durmieron. Le preguntó, Abraham vino le preguntó a Malquisedec. ¿Quién es Malquisedec? Malquisedec es Shem. Creo que también lo dijimos. De Noah. Malquisedec le preguntó, ¿cómo salieron de la Teba? Dijo, por el favor que hacíamos. ¿Qué favor hacían? ¿Acaso había pobres en la Teba? Solamente estaban Noah y sus tres hijos. Porque no dormimos. En un año entero no supimos lo que quiere decir dormir. Estuvimos día y noche alimentando a los animales. ¿Y esto qué? ¿Esto no se llama dar? Esto se llama dar. Por eso no, aquí Sadik se llama justo. Como dijimos, dos personas fueron justas porque dieron a las creaciones, Noah y Yosef. Y así sobre, está escrito sobre Yosef en el profeta Amós, al Maharam Bakesef Sadik, porque vendieron por dinero al justo, hablando de Yosef. Y está escrito en otro lugar, Baikalkel Yosef, que Yosef alimentó a las creaciones. Hasta aquí el Midrash. Y nosotros no encontramos en toda la Torá que la Torá testigue sobre otra persona que fue justa, aparte de Noah y Yosef. Y explicaron nuestros sabios que la categoría es una categoría especial. Inclusive Shimshon también tuvo ese mérito, porque él alimentó a las creaciones. Pero esto, bueno, esto aparece en él ya fuera de la Torá, aparece en el Tanakh. Y de acá nosotros aprendemos la categoría tan elevada de lo que es hacer favores a las personas. El hacer favor es algo que a una persona le da satisfacción, aunque sacrifiquemos lo que suponemos, entre comillas, que es nuestro. Pero por supuesto, esto es lo que Hashem nos da. Hashem nos da, nosotros somos simplemente tesoreros. Y si nosotros somos buenos tesoreros, ¿qué quiere decir? Que administramos bien el dinero que Hashem nos da, haciendo favor a las creaciones, entonces Hashem se va a ocupar de nosotros mejor y nos va a dar más. ¿Para qué? Para que podamos seguir así también. Como dijo Hashem, si tú te ocupas de los míos, yo me ocuparé de los tuyos. Así dice Hashem. Y hay un dicho muy agradable que escuché, así dice Rav Biderman, que escuché explicado por un hombre muy sabio y muy entendido, sobre lo que está escrito en el Teilim. En el Teilim 146 está escrito, Osem Mishpat Lashukim, Noten Lechem Barevim, Hashem Matira Surim, Hashem Pokea Fibrim, Hashem Sokeh Kefufim. Va a empezar a traducir. Hace justicia y da pan a los hambrientos. Hashem libera a los apresados, que los libere pronto. Con la ayuda de Hashem tenemos que poner, esto dice Rav Rosenblum, cuando decimos Hashem Matira Surim en la mitad y cuando le decimos la Berajot en la mañana, tenemos que poner una intención para que Hashem libere a todos los secuestrados y que solo Hashem lo va a hacer. Si no lo hace Hashem, ¿quién lo va a hacer? Bueno, volvemos al versículo. Hashem hace justicia y da el pan a los hambrientos, libera a los apresados. Hashem nos abre los ojos, perdón, abre los ojos a los ciegos. Hashem endereza a los encorvados. Hashem ama a los justos. Hashem cuida a los conversos,
al huérfano y a la viuda. Les da incentivo. Y aparentemente entendemos casi todas las cosas. Casi todas las cosas entendemos. Por supuesto que Hashem cuida a los conversos, al huérfano, a la viuda, los incentiva, les da fuerza, alimenta a los hambrientos, endereza a los encorvados, todo entendemos, pero ¿qué significa que Hashem ama a los justos? ¿Qué es esto? ¿Por qué recuerda esto dentro de todas estas personas con necesidades, personas con el corazón quebrado, que Hashem levanta, que Hashem enumera aquí, y Hashem los va a levantar a todos, dice Hashem? Pero ¿qué tiene que hacer acá el justo? Esto viene a señalarnos que aquí, Hashem, ¿qué significa Hashem? Ama a los justos. A los que van por el camino de Hashem y siguen sus cualidades. ¿Qué quiere decir? Ser justicia y favor. Darle el pan a los hambrientos y ayudar a todos los necesitados, todo el que necesita una ayuda, un apoyo. El que le da esto, esto es, esto es justamente eh, hacer el favor. Y, por supuesto, cuidar las cualidades de allá, copiar las cualidades de allá. Estábamos diciendo lo que explicó el Hatán Sofer, que lo contrario a ser agradable con las creaciones y y con el cielo, era la generación de Noah, la generación del diluvio. Eran todo lo contrario. Ellos estaban corruptos y eh, entre la corrupción era entre las mismas creaciones, aparte de haber también torcido sus caminos con respecto a lo que es Hashem, a lo que hay que portarse con Hashem. Nosotros sabemos que tenemos dos tipos de, dos tipos de cualidades. Tenemos las cualidades donde nosotros cumplimos la voluntad de Hashem, que tienen que ver solamente con Él. Tenemos las cualidades que tienen que ver con las personas, con el trato con las personas. Entonces, sobre las dos hay juicios diferentes. Eh, Todas las generaciones, así nos dice, a ver cómo está escrito, Vayar Hashem ki ishkit kol basar et darko alares. ¿Esto qué quiere decir? Y vio Hashem que estaban corruptas todas las creaciones en su camino sobre la tierra. Esto significa que no iban por el camino de Hashem. Y no ir por el camino de Hashem es con respecto a las otras creaciones. Porque la primera corrupción es la corrupción solamente con Hashem. O sea, preceptos que tienen que ver con Hashem. Hashem me dice que yo tengo que cumplir tal mitzvah y yo no la cumplo. Entonces, esto es un pecado con Hashem. Por ejemplo, Hashem me dice que cumpla Shabbat y yo no cumplo Shabbat. Con personas no hice nada. Solamente es un pecado con Hashem. Por supuesto que es muy grave, ¿no es cierto? Es un pecado de la Torá. Pero es un pecado que hice con Hashem. Pero después, ya, con Noah, está escrito que Hashem vio que todas las creaciones estaban corruptas en su camino por la tierra. ¿Qué quiere decir? No van por el camino de Hashem. Hashem es piadoso con las creaciones y las personas no son piadosas. Hashem cae en gracia con las personas y las personas entre sí no se quieren, no son agradables unas con otras. Y justamente por esto, dice el Catán Sofer, por este motivo, que no van por el camino de Hashem sobre la tierra, entonces también se apartan de Hashem. Porque Hashem nos pide que seamos piadosos, agradables, y lo que es digno
para cada uno de adoptar como su camino en la relación con nuestros compañeros, justamente es hacer favores, caer en gracia, ser agradable con los demás, dar una mano, poner el hombro, sonreírle al compañero. Y si nosotros, si la, perdón, no si nosotros, si la generación del diluvio hubiera hecho esto, entonces Atoshbarjú se hubiera apiadado de ellos, y a pesar de que ellos pecaron contra Hashem en cosas terribles como la idolatría o renegar a Hashem, pero ahora ellos no hicieron esto. Si ellos hubieran hecho esto, Hashem les hubiera perdonado, no hubiera habido diluvio. Pensemos nada más. Idolatría, eh, relaciones prohibidas, no derramamiento de sangre, por supuesto, es un pecado con el compañero, pero relaciones prohibidas, si los dos están de acuerdo, no es algo contra el compañero, es algo contra Hashem. Entonces, de hecho hacían todos los pecados contra Hashem, pero entre ellos había paz y había compañerismo y había shalom. Hashem les hubiera perdonado, no hubiera habido diluvio. Pero cuando la corrupción fue entre las creaciones, no hay, no hay piedad, no hay hermandad, no hay ninguna de las cualidades que Hashem pone con nosotros, no hay favor uno con nosotros. Entonces Hashem ahí ya tiene que dictaminar el decreto y terminar con todo. Y de acuerdo a la explicación, a ver, dice, nosotros vemos que muchos explicaron lo que dijo Rashi sobre un versículo más adelante que está escrito, Kimale Ares jamás, la tierra se llenó de robo. Y Rashi dijo que no se decretó el diluvio, sino por el robo. Y suena un poco difícil de entender. ¿Por qué? Porque la generación del diluvio hicieron todo tipo de pecados, muchísimo más graves que el robo, podemos decir. Como está escrito, Vayar Elohim et Ares veine nishketa ki ishit kol basar et darko al Ares. Que se vio Hashem Elohim, está el nombre de la justicia. Guía Hashem la tierra y había una corrupción total en la tierra. ¿Por qué? Porque todas las carnes estaban corruptas en su camino por la tierra. ¿Y por qué? ¿Y por qué se dictaminó el, el diluvio? Se dictaminó sobre el robo. Trajimos algunas aplicaciones la semana pasada, pero acá nos trae otra, porque todo el tiempo que el pecado era entre la persona y Hashem, todavía Kosorjú se apiada de sus creaciones. Pero cuando pecan con el robo, esto y estropearon sus acciones, también entre una persona y su compañero, entonces ahí a Kosorjú no, perdón. Y hay un detalle muy bonito que dijeron para, para explicar lo que está escrito en la Mishnah, en el Pirkei Avot. En el Pirkei Avot, en el capítulo 5, está escrito 10 generaciones desde Adam Arishon, hasta Noah, para enseñarnos cuánta paciencia tenía Hashem. Cómo Hashem dejaba pasar y estaba esperando que la gente haga teshuvá, que la gente se arrepienta. ¿Por qué? Sigue diciendo el Pirkei Avot, porque todas las generaciones hacían enojar a Hashem. Iban y venían, lo hacían enojar hasta que llegaron las aguas del diluvio. Y aparentemente, ¿qué había entre las primeras generaciones y la generación de Noah? ¿Por qué en las primeras 9 generaciones no hubo diluvio y en la generación de Noah sí hubo diluvio? ¿Por qué? Madúa As, ¿y por qué entonces Hashem y Baraj
tuvo paciencia. En las primeras 9, en cambio, en la generación de Noah, no, ya se le acabó la paciencia. No había perdón, porque en las 10 generaciones pecaron idolatría, por ejemplo, que era un pecado con Hashem. Por eso Hashem dejó pasar, estiró espera el arrepentimiento, no los castigó, hasta que en los días de Noah pecaron también entre ellos, unos con otros. Y entonces llegó las aguas del diluvio. Y esto es lo que dijeron nuestros sabios, para enseñarnos cuánta paciencia tenía Hashem. Cuánto Koshorhu esperó a ver a estos pecadores que pecaban delante de él. ¿Qué significa delante del pecado con Hashem? Y la prueba de esto, que apenas se levantó la gente malvada de la generación de Noah, enseguida cayó sobre ellos el diluvio. Hay quienes agregaron otra señal a esto, que en toda la perashá de la generación de la Torre de Babel, que es posterior está en la perashá de Noah también, pero está ya casi sobre el final. Ahí aparece siempre el nombre Hashem. Aparece el nombre Hashem, el nombre que simboliza la piedad. Y aunque eran renegados, porque querían hacer la guerra a Hashem, querían traicionar a Hashem, querían construir una torre que tenga la base en la tierra y la cima en el cielo, ¿para qué? Para ir a pelear contra Hashem. Hay varias explicaciones sobre la Torre de Babel. Hay quien dice que querían sostener el cielo para que no se vuelva a caer. Dijeron, pasaron 1600, creo que 1600, no sé más o menos la cuenta exacta. Creo que eran 1656 años, desde la creación hasta el diluvio. ¿Qué pasó? ¿Por qué vino el diluvio? Ellos no dicen que el diluvio vino porque la gente era malvada. No, el diluvio vino porque el agua se va evaporando. Desde la creación del mundo hasta el año 1656 o 1565, no me acuerdo justo cuánto, eh, el agua se fue evaporando y entonces el cielo se fue cargando y de repente colapsó. Colapsó, no aguantaron, el cielo no aguantó y se largó el diluvio porque acumuló tanto vapor de agua, tanta agua tenían en las nubes, que colapsó. Entonces, ¿qué dijeron? Los sabios de la generación, que dijeron grandes sabios, dijeron, no vamos a esperar otros 1500 años que otra vez se llene el cielo y caiga un diluvio sobre nosotros. Vamos a hacer una columna bien alta, que tenga la cima en el cielo, y entonces vamos a sostener el cielo para que no se caiga y no se inunde. Pero la intención que la mayoría de los sabios trae, ¿cuál es? Que ellos querían subir al cielo para hacer la guerra a Shem, como si se pudiera, ¿no es cierto? En toda la generación del diluvio, de la Torre de Babel, está escrito el nombre de piedad, aunque eran renegados, vemos que eran renegados por lo que querían hacer. En cambio, cuando habla del diluvio, aparece el nombre Elohim. Elohim es el nombre que muestra la justicia. ¿Por qué? Porque la generación del diluvio pecó en las cualidades con nuestros semejantes. Y entonces ahí, como dijimos, Hashem no perdona. Esto es más grave que pecar contra Hashem. Es más grave que la idolatría, más grave que renegar a Hashem, inclusive. Dijimos que la perashá que leímos ayer, comienza diciendo, no Sadik también allá Bedorotav. Noah, un hombre justo, íntegro en su generación. Después de que la Torá nos muestra las cualidades de Noah, que él era un hombre justo e íntegro,
en su generación, agrega la Torah, Eta Elohim y Talef Noah, como que Noah iba con Hashem. Y no entendemos qué nos viene a agregar esto. Si decimos que Noah era íntegro, que era justo, íntegro, ¿hace falta decir que Noah va con Hashem? Tal vez es un agregado a su cualidad, tal vez es una alabanza para Noah y algo nos quiere enseñar. Y vamos a tratar de aprender qué nos quiere enseñar eso. Nos cuenta aquí el libro Mahavti Toroteja. Nos cuenta que había un grupo de piadosos conocido, no me dice cuál es, pero es un grupo conocido, que ellos establecieron una, de repente un año establecieron una ley, cambiaron una costumbre que ellos tenían. Para los días de Hanukkah era costumbre que los chicos que estudiaban en la yeshiva, ellos se acostumbraban a, en los días de Hanukkah, tenían el mérito de estar al lado del Rebbe. El Rebbe de esos piadosos, él hacía que permitía que los alumnos pueden estar junto al Rebbe. Y podían hacer esto todas las noches. Acostumbraban. Sí, fíjese, tenemos una pausa pequeña porque están hablando a toda la gente. Entonces, vamos a hacer una pausa. Ah, bueno, había una costumbre entre estos piadosos que en Hanukkah todos los chicos que estudiaban en la yeshiva podían estar cerca del Rebbe en el momento que el Rebbe encendía las velas de Hanukkah en la sinagoga. De repente decidieron cambiar la ley. Decidieron cambiar la ley que solamente un día los chicos podían estar y el resto de los días iba a ir otra gente. ¿Para qué? Para que cada uno pueda estar, tenga el mérito, toda la demás gente pueda estar cerca del Rebbe. Bien, entonces, ¿qué pasó? Parece que a algunos no les gustó esto. Llegaron los días de Hanukkah y los chicos que siempre podían estar estuvieron solamente un día y ahora los demás, las siguientes noches, solamente iba a estar otra gente. Bueno, esta ley, hizo enojar a uno de los jóvenes de la yeshiva. Se enojó. Podía estar todos los días con el Rebbe y ahora podía estar un solo día. Y él se enojó mucho cuando se enojó más, cuando se enteró que todos los encargados de la sinagoga, ellos iban a estar todos los días con el Rebbe, porque ellos como estaban organizaban todas las actividades, no sé por qué me voy y vengo, pero estoy acá. Em, Como ellos organizaban todas las actividades, quién entra, quién no entra, ellos entraban siempre, entraban todos los días. Entonces este chico que estaba acostumbrado todos los años a entrar con el Rebbe, se enojó porque ahora podía entrar un día solo. Y más se enojó cuando supo que los encargados entraban todos los días. Muy bien. Entonces, ¿qué hizo? Él tenía un lugar siempre al lado del Rebbe y ahora ya no. Él decidió levantarse y accionar, no quedarse callado. Y cuando se acercó a la hora de encender las velas, él abandonó su lugar, ¿eh? A ver, que estaba entre las últimas filas, se acercó a donde estaban los encargados y le dijo que se juntó en Anofelet
Misehutam liot kerubim el Kodesh. Él le dijo a los encargados que el mérito de él no era menos que el mérito de los encargados y que si ellos iban a estar todos los días junto al Rebe, él también. Pero lo que él dijo no le gustó, a los encargados no le gustó. Y entonces, más que justo estaba no era momento para discutir, porque el Rebe estaba a punto de llegar. Entonces, ¿qué pasó? En el último momento, antes que entre el Rebe, el principal de los encargados le ordenó a este joven, pero con firmeza, que vuelva a su lugar. Cuando el joven se negó, ¿qué le hizo? Le dio una flor de cachetada con mucha fuerza y le hizo volar, le hizo volar la kipá. La kipá se le voló de tan fuerza la cachetada y el joven agarró, fue hacia atrás y abandonó el lugar. Y en su corazón quemaba fuego, el fuego del enojo y de la vergüenza que pasó. Y él se dijo a sí mismo que no iba a perdonar nunca a este encargado, hasta el último día no lo iba a perdonar, no iba a perdonar. Punto, se terminó. Al otro día en la mañana, para que voy a arreglar esto, güey, de que voy y vengo. Al otro día en la mañana, llegó el joven, llegó una persona enviada por el encargado este, que lo había cacheteado para disculparse. Entendió que fue muy fuerte lo que le hizo, y entonces mandó a una persona para que se disculpe con él. Y el joven, él había tomado una decisión, y él, firme con su decisión, le dijo que no estaba dispuesto ni siquiera a escuchar lo que quería decirle. Él le pidió que vuelva y que le diga que él no le interesaba saber nada de él, que él no tenía la intención de perdonarlo de ninguna manera. ¿Y qué? ¿Y qué me importa lo que pienses o lo que digas? A mí no me importa, yo no te voy a perdonar. Pasaron varios días y el joven recibió un aviso que el Rebe en persona lo llamaba. Y él ya sabía para qué, de qué se trataba, ya sabía, porque él no perdonaba al encargado. Pero no tenía alternativa, tenía que ir a ver al Rebe, no tenía alternativa, no podía negarse a ver al Rebe. Entonces, el, el que lo mandó a llamar lo acompañó con el Rebe, entró, entró con el Rebe, y el Rebe abrió el Zohar Kadosh y le empezó a leer un hecho que aparece en el Zohar Kadosh. Cuenta ahí el Zohar Kadosh que Rabí Abba, él vio una persona que estaba acostada sobre el borde de una piedra, acostada sobre el borde de una piedra para dormir un poco. Había una piedra que sobresalía en una montaña, sobresalía una piedra. Él se acostó sobre la piedra a dormir y este hombre no supo sobre lo que pasó mientras él dormía. ¿Qué fue lo que pasó? Que llegó una serpiente venenosa, y quería morderlo. En el último momento llegó un, un shual. Shual es un zorro pequeño, y mató a la serpiente. Después de eso, se despertó y vio a la serpiente muerta y no entendía cuál fue el milagro, cómo se salvó, cómo se salvó, cómo tuvo este mérito. Se levantó de la piedra donde estaba durmiendo, y cuando se levantó para seguir su camino,
Él tocó la piedra de una forma, no sé, media rara. La piedra se movió y cayó, la piedra cayó al acantilado. La piedra se soltó, estaba enganchada a la montaña, se soltó, cayó por un acantilado y se hizo pedazos la piedra. Y él estuvo durmiendo ahí toda la noche, sobre la piedra, sin que la piedra se mueva. Y cuando Rabiaba estaba viendo todo, no sé qué estaba haciendo ahí toda la noche y a la mañana él vio todo lo que pasó. Vio la serpiente, vio la piedra que se despedazó, vio todo, vio los dos milagros que le pasaron a este hombre. Y entonces lo llamó y le preguntó, le dijo, dime por favor, ¿cuáles son tus acciones que por mérito de esto, Acoso Arjú te hizo dos milagros impresionantes? El hombre contestó, en mi vida, en mi vida pasó que una persona me haya hecho algo muy malo y yo me negué a perdonarlo. También si sentí que era muy difícil, no podía perdonar. Sentí que lo que me hicieron algo tan terrible que no podía perdonar. También perdoné. Tampoco, nunca subí a mi cama antes de, antes de conseguir perdonar a todas las personas que me hicieron sufrir. Cada noche en el Kriyat Shema nosotros pedimos perdón. No pedimos perdón, perdonamos a todas las personas que nos hicieron algo, aunque no nos hayan pedido perdón. Pero tal vez lo leemos tan rápido que ni pensamos en lo que decimos. Esta persona, este hombre, no se iba a dormir sin haber perdonado a todos los que le hicieron sufrir. Cada día no se iba a dormir. Habrá que pedir perdón todos los días, perdonar a la esposa todos los días. No sé si nos podemos ir a dormir. Tenemos que perdonar a la esposa todos los días antes de irnos a dormir. ¿Cómo hacemos? Y él atestiguaba que no quedaba en su corazón nada, nada contra estas personas que le hicieron daño. Y no solamente eso, sino que también intentaba hacer bien a esas personas que le habían hecho algo malo, pagar bien por mal. El Raba le preguntó cuáles eran sus acciones, qué le dio mérito para que Hashem le haga dos milagros, y él sabía qué eran los méritos. Los méritos era esto, que nunca dejó de perdonar a alguien, siempre perdonó a todo el mundo. Cuando escuchó esto rabiaba, escuchó sus palabras, lloró, lloró y proclamó, grandes son las acciones de este hombre. Qué agradable que Akosharjú haga con él milagros, milagros, un milagro sobre otro. Agradable y que con cuánta justicia, cuánto este hombre se merece que Hashem le haga un milagro tras otro. Y así, eh, el Rebe le dijo esto al joven este, al joven que estaba herido por lo que le hizo el encargado, y después de eso, eh, chao, se separó de él, le dijo, se separó, agregando una palabra más. Así nos enseña la Torah a conducirnos. Esto es lo que nos enseña la Torah. Dice, este es nuestro camino. El Rebbe no tuvo que decirle nada más. No hizo falta que le diga ninguna cosa más. No agregó nada más. El joven entendió muy bien cuál era el mensaje. Y esa misma tarde, él compró dulces, compró una botella de una bebida alcohólica, no sé, una cerveza, alguna cosa por el estilo, y llegó a la casa del encargado y le dijo, vine a hacer las paces al encargado que lo había golpeado. Él vino a hacer las paces. Por supuesto, enseguida hubo un ambiente, cambió el ambiente,
hubo un ambiente bueno. El, el encargado se disculpó con él una y otra vez por lo que hizo. Y el joven proclamó que lo perdonaba con todo su corazón. Y los corazones se acercaron uno al otro, hablaron con mucha amabilidad y se separaron con mucho cariño. Cuando el joven llegó a su cuarto, era ya pasada la medianoche y los compañeros del cuarto ya estaban todos durmiendo. Pero él sintió que todavía quería leer un poco antes de dormir. ¿Para qué? Para calmarse un poco. Fueron muchas emociones que vivió en ese día y entonces quería tranquilizarse un poco antes de dormir porque fue, como dijimos, fue una noche agitada. Entonces recordó que tenía una lámpara de noche que se le había quemado justamente ese día. Y después de que él no quería encender ahora la luz principal del cuarto para no molestar. O sea, él tenía una lamparita chiquita para encender junto a la cama, pero se le quemó. Y ahora no quería molestar a los compañeros que estaban durmiendo, encendiendo la luz principal. Entonces decidió encender algunas velas sobre una silla que tenía al lado de la cama para poder leer con la luz de las velas. Y lo que sucedió de acá en adelante, solo podemos imaginar nada más. El joven se quedó dormido. El libro, el libro cayó, el libro que tenía en la mano, eh, pasó por encima de las velas y se prendió fuego. Y el fuego siguió a la cama y la cama ¿cómo se dice? A las mantas y de ahí a la almohada. Inclusive también consiguió empezar a quemar la ropa del joven. De inmediato se despertó uno de los compañeros y entonces, cuando las ropas ya empezaban a quemarse, se despertó él también y intentó. Y Benicén y Sem, en forma milagrosa, consiguieron Bitbuna Ubekor Ruach, algo que hicieron muy rápido los compañeros. Em, a ver cómo hicieron. Y Ka Aleavot Belladó Tafaset, no sé, agarraron los baldes de agua que tenían para Netilat Yadayim, que tenían al lado de la cama, y con eso lo volcaron sobre las llamas y enseguida, en ese momento se apagó todo el fuego. Cuando todo su cuerpo estaba temblando, el joven empezó a pensar en el daño que se provocó, la silla, la cama, todo estaba quemado, prácticamente completamente quemado. Las mantas estaban todas achicharradas, como se dice, no sé cómo se dice la palabra, estaban todas, se hicieron un, un pegote, el colchón, todo se deshizo de tanto calor. Y también las ropas de él habían empezado también en parte, a, a tomar el fuego. Inclusive las paredes se veían negras como carbonizadas. Y, y con todo eso, con toda la destrucción que había ahí, él estaba sano, completo, ni siquiera un pelo se quemó. Dice, y ni siquiera una pequeña quemadura, nada, nada de todo esto. No había ninguna duda, se trataba de un milagro completo y verdadero.
Al otro día, el chico se levantó y fue, fue a la puerta del Rebe, sin que lo llame el Rebe. Él fue solo al Rebe y le contó todo lo que sucedió en la noche, el milagro que sucedió más tarde, primero, lo que sucedió con el encargado, primero, que él estuvo, que se hizo las paces con el encargado y que se estuvieron alegrando juntos, y después lo que pasó más tarde. No tengo ninguna duda que las cosas tienen relación. Justo cuando em, el Rebbe ayer me leyó las palabras del Zohar HaKadosh y de los milagros que pasaron con esa persona. Así le dijo el joven, y el Rebbe le contestó con, como con sorpresa: tienes que saber que la persona que sacrifica su alma y hace, adquiere una conducta que no es de él, no es su naturaleza, entonces se hace merecedor de una supervisión especial también contra la naturaleza. Lo que pasó, lo que él hizo fue contra su naturaleza, pedir perdón al encargado a pesar del daño que le hizo. Esto fue contra la naturaleza del joven. Y él tuvo un milagro contra la naturaleza también. Así, así como el, la persona del Zohar Kadosh, que él se esforzaba todas las noches para perdonar a todo el que le hubiera hecho algo. ¿Y qué recibió? Recibió solamente bondades, a pesar de la dificultad. También él se hizo milagros, él recibió milagros, también como él. Y explicó el Netziv Mivoloshin algo sobre esto, sobre Noah. Si la Torá nos hubiera dicho solamente que no era justo y que era íntegro en su generación, entonces hubiéramos podido explicar que él tenía buenas cualidades, por naturaleza, él era agradable, como su nombre lo indica, Noah. Él era Noah con todos, agradable, por naturaleza. Y que em, lo que provocó que él se comporte en una forma digna, inclusive con las personas malvadas de la generación y que eran pecadores, fue algo natural en él. Por eso, la Torá viene a enfatizar y nos viene a enseñar. Esta Elohim y tal es Noah. Noah iba siguiendo a Shem. Noah era justo, no porque era su naturaleza. Era íntegro, no porque era su naturaleza. Él se sobrepuso a su naturaleza y él decidió ir por los caminos de Shem, buscar honrar a Shem Baraj. Y honrando a Shem Baraj, él ahora puede fortalecerse, puede hacer cosas que no son naturales en él, solamente para honrar a Shem. Cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer las cosas que cumplir la voluntad de Shem, pero a veces es algo no natural en nosotros. Y si nos esforzamos y lo hacemos, entonces, contra nuestra naturaleza, entonces ahí vamos a recibir también que Hashem se va a comportar con nosotros también contra la naturaleza. Y esto es lo que, por eso no tuvo un éxito milagroso, tampoco por el camino a la naturaleza. Sabemos que lo imposible es que la Teba que construyó Noah, es imposible que hubiera albergado a todos los animales. Es imposible que hubiera albergado toda la comida. Es imposible que se hubiera sostenido como una estructura firme frente a aguas que hervían.
por más alquitrán que le ponga por fuera y por dentro. Esto era una estructura que como, no podía ser una estructura sólida. 150 metros de largo, que no solo construya, sin herramientas, con las herramientas que había en esa época. Por eso es algo completamente milagroso. Por eso, así dicen nuestros amigos, el que se entrega su alma y se comporta no como su naturaleza lo, lo marca, lo lleva, entonces se hace merecedor de una supervisión particular y especial también fuera de la naturaleza. Y yo dije al principio, esto era del libro Map Titoroteja, me equivoqué, perdón. Esto es del libro Lela Mezhar, no de Map Titoroteja.